bueno que ustedes están aquí el día de hoy. Saludos a Chihuahua, San Antonio, Northeast, West. Qué bueno tenerles. Es un buen día, familia Vino Nuevo. Es un excelente día. La Biblia dice que este es el día que hizo el Señor. Nos vamos a regocijar y gozar en Él. Y hoy vamos continuando con esta serie. Dios no nos creó para vivir en pausa. Estaba viendo, cuando ponemos nuestro cuerpo en pausa, varias cosas suceden. Se pierde fuerza, se pierde resistencia muscular, los huesos pierden densidad, se produce osteoporosis y es fácil las fracturas de los huesos. Ponemos el cuerpo, ¿verdad?, en pausa y el metabolismo es más lento y nuestro sistema inmunológico no funciona al 100%. Lo peor que tú y yo podemos hacer en este tiempo, escúchame, en este tiempo de COVID, lo peor que podemos hacer es poner nuestra vida en pausa, porque nuestro sistema inmunológico se pone en pausa. Tenemos que tener vidas en acción. Y hoy vamos a hablar de un tema que no sé si les va a gustar o no, pero es muy bíblico. Viene desde Génesis capítulo 1. Dios nos creó a ti y a mí para trabajar. Digan, trabajar. Dios no nos creó para vivir sin el trabajo. El trabajo no es una maldición, es una bendición de Dios. Dios creó el trabajo, no el diablo. Desde Génesis 1:1 existe el trabajo. Desde el primer versículo, y habla de que Dios trabajó. Nos dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Primer versículo en toda la Biblia encontramos ¿a qué? A Dios trabajando. Dios trabajando, creando en 6 días todo el universo. Ahora, ¿Dios trabajó para un sueldo? A ver, no los oí, como que no les gustó. ¿Dios trabajó para un sueldo? No, nadie le iba a pagar a Dios. No. ¿Ves? Tenemos que ver que el trabajo no es solo un vehículo para obtener dinero. Sí, es parte de... Es un instrumento por el cual recibimos sueldo, recibimos dinero, pero eso no es la única razón por la cual trabajamos. Estaba pensando hoy en la mañana, ¿verdad? Las amas de casa reciben un sueldo. No, pero son de las más trabajadoras, ¿a poco no? ¿Cuántas amas de casa tenemos? Dense un aplauso, ¿verdad? Trapean, lavan ropa, planchan, hacen de todo, ¿verdad? Y luego crían a los hijos y nadie les paga ni un centavo. ¿Ves? El trabajo no existe solo para obtener dinero. Nadie le pagó a Dios. Y Dios sigue trabajando hasta el día de hoy. Nos dice Romanos 8:34 que Jesucristo hoy, el día de hoy, está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Él está trabajando el día de hoy por nosotros. Entonces Dios trabaja. Díganlo conmigo: Dios trabaja. Pero no solo Dios trabajó. Vamos ahí en Génesis. Después de que Dios termina de hacer el universo, crea, ¿verdad?, al ser humano. El primer ser humano se llama Adán, ¿verdad? Adán, este hombre. Y dice Génesis 2:15: Dios el Señor tomó al hombre, lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. No lo puso en el huerto de Edén para que se rascara la panza, ¿verdad?, y se tomara un coco. Había de todo, había todo tipo de árboles frutales, había todo tipo de árboles que daban nueces y había todo tipo de vegetales y de plantas. Había todo para Adán. Él no tenía que trabajar para comer, pero Dios lo puso a trabajar. No trabajamos solo para comer, no trabajamos solo para recibir un sueldo. Trabajamos porque es la naturaleza de Dios y es la naturaleza que Dios puso en nosotros. Tenemos que entender que el trabajo es una bendición que Dios nos da. Y trabajamos, vamos a ver, para la gloria de Dios. Trabajamos para la gloria de Dios. El trabajo, escúchenme, Dios pone a Adán a trabajar antes de que Adán pecara. Ahora,
¿Cuántos jóvenes solteros tenemos aquí el día de hoy o que nos están viendo en línea? Jóvenes, jóvenes, jóvenes. Antes de darle a Eva, Dios puso a Adán a trabajar. Hey, señorita, ese joven que viene, ¿verdad?, muy galán, ¿verdad?, que quiere conquistarte, ¿tiene chamba? ¿Tiene trabajo? Porque si no tiene trabajo, mándalo a volar. Y todos los suegros dijimos amén, ¿verdad? Bola de ociosos. Antes de darle a Eva, lo puso a trabajar. Pero era antes de qué? Antes de que pecaran. ¿Ves? El trabajo no es consecuencia del pecado. El trabajo es una bendición. Entonces tú y yo, como cristianos y como hijos de Dios, debemos de abrazar el trabajo. Debemos de tener una ética de trabajo. Debemos de ser los mejores trabajadores en donde estemos, los más dedicados, los más excelentes. Debemos de ser un ejemplo a todos los demás. ¿Por qué? Porque nuestro Dios trabaja. El ser humano, el primer hombre, trabajó. Y tú y yo trabajamos para Dios. Tú y yo, ves, no trabajamos para Walmart o para ¿qué empresa quisieras, ¿verdad? Allstate, ¿verdad?, o State Farm, o para la escuela pública. Tú y yo no trabajamos. Trabajamos allí, sí, pero trabajamos para Dios. Trabajamos para Dios. Pablo dijo en Colosenses 3:22: obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos estén mirando, ¿eh?, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y con respeto. ¿A quién? Al Señor, a Dios. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará. ¿Quién nos va a recompensar? ¿Ves? Algunos de ustedes están, es que el jefe nunca ve lo que hago, y el jefe, ¿verdad?, nomás le quiere dar, ¿verdad?, a su primo, ¿verdad?, a él siempre le va a dar los beneficios, a él siempre le va a dar el aumento y a mí no. Pero tú no estás trabajando para él, estás trabajando para, y el que te va a remunerar es Dios. Tranquilo. Si el jefe, ¿verdad?, quiere bendecir a su primo, tú tranquilo. Dios es el que te va a remunerar a ti. Y Dios te puede remunerar mucho más que el jefe a su primo. Él lo recompensará. Ustedes, dice, sirven a Cristo el Señor. Cada día que tú y yo vamos al trabajo, ¿saben a quién estamos sirviendo? A Cristo el Señor. A Cristo el Señor. Sea en una escuela, sea en tu casa, ama de casa, sea, ¿verdad?, en una empresa, ¿verdad?, en donde tú estés trabajando, tú y yo estamos sirviendo a Cristo. Estamos trabajando para la honra y la gloria de Dios, y Él es el que nos va a recompensar. Tú y yo no trabajamos, es que solo me pagan el mínimo, entonces les voy a dar el mínimo. No. Tú vas a trabajar para Dios. Tú vas a hacer todo para Dios. Y tranquilo con el sueldo, Dios se encarga de eso. El trabajo es para bendecir. ¿Está bien? El trabajo es para bendecir. Efesios 4:28. Es interesante. Dice: el que robaba. Ok, yo sé que ninguno de ustedes robaba, pero escuchen todo el versículo porque vamos a ver el contexto. El que no robe más, sino que trabaje. Aquí llegamos a lo parte del trabajo. Honradamente con las manos. ¿Para qué? Para tener. No dice lo suficiente para que no robe. No dice eso. Al que roba le dice: no robe más, sino póngase a trabajar. ¿Para qué? Para tener que compartir con los necesitados. ¿Ves? Entonces tú y yo no solo trabajamos para yo. No trabajo solo para llenar esta barriga, ¿verdad? Como pueden ver, la llené muy bien. Ahora la estoy tratando de vaciar y cómo se batalla. Pero tú y yo no trabajamos nomás para dame y pensamos en nosotros. Dios está diciendo: el trabajo es también para que tú y yo tengamos una visión de a quién puedo bendecir. ¿A quién puedo bendecir? Ahora, no solo para dar a otros, pero también, escúchame, papás, mamás, escúchenme. Trabajamos para ser un ejemplo para nuestros hijos.
Trabajamos para ser un ejemplo para nuestros hijos. Recuerdo un hombre aquí en la congregación cuando iniciamos en el 2001. Wow, ya cómo pasan los años. 2001 iniciamos, ¿verdad? Recuerdo un hombre llamado Héctor Navarro. Héctor Navarro había iniciado viviendo en casas de gobierno, y no hay problema con eso. Si tú hoy estás en una casa de gobierno, está bien, pero que eso no sea tu meta final. Que tengas una meta de superarte, que tengas una meta de trabajar y dar un ejemplo a tus hijos. Y Héctor Navarro se pone a trabajar. Sus vecinos, escúchame, literalmente le decían: no trabajes porque te van a quitar la casa, el gobierno te va a quitar la casa. Pero él se levantaba, se iba temprano a trabajar. Dios lo bendijo, lo prosperó, le dio su propio negocio, y sus hijos, por ver el ejemplo de papá, terminaron con becas para ir a la Universidad de Texas en Austin. Una de las mejores universidades, ¿verdad?, en todo Estados Unidos. Sus hijos lograron becas para ir allí. ¿Por qué? Porque vieron a papá trabajar y dijeron: vamos a chambearle, vamos a chambear en la escuela. Tuvieron una visión, una meta. Ahora yo recuerdo, Héctor, mira, porque trabajamos para bendecir. Este hombre era mecánico, o es mecánico. Y este hombre, teníamos en ese tiempo, cuando empezamos, no teníamos estos edificios que tenemos el día de hoy. Nos reuníamos en un salón de fiestas, y teníamos una van azul que estaba endemoniada, ¿ok? Toda la semana arrancaba, andaba, pero el domingo no quería andar, para nada, para nada. Y yo, un servidor, ¿ok?, su servidor, no sé nada de mecánica, ¿ok? Sé echarle gasolina, sé llevarlo para que le pongan aceite, ¿verdad?, pero no sé nada de mecánica. Y cada domingo en la mañana en esa van estaba todo el sonido, estaba todos los instrumentos musicales, estaba todo en esa van. Y yo me volvía loco porque no quería andar. Este hombre, sin que nadie se lo pidiera, empezó a venir desde su casa, que era del otro lado de la ciudad, hasta la casa de un servidor, echarme a andar la van, llevarla al lugar para que pudiéramos tener todo allí listo para cada servicio. Y él lo hizo domingo a domingo sin que nadie le pidiera. ¿Ves? Tú y yo trabajamos para bendecir. Hey, el día de hoy yo quiero motivar a los hombres. ¿Cuántos hombres hay aquí? Hombres. Los necesitamos con los niños. Los necesitamos que nuestros hijos pequeños crezcan viendo que las cosas de Dios son de hombres. Hey, amigo, apúntate. Tú dices: es que nunca he dado clases. Tú apúntate, te vas a divertir y vas a aprender más de la Biblia como nunca antes. Aprendes más ahí que aquí conmigo, te prometo. Oh, sí. Entonces, trabajamos para bendecir a nuestros hijos, dándoles un ejemplo de trabajo, para bendecir a otras personas. Tú y yo tenemos que saber que el trabajo bendice a otros. Mi ejemplo bendice a otros. Lo que Dios me da es para bendecir a otros. Ahora, la ociosidad es igual a la pobreza. Les voy a leer varios versículos. Ok, esto es Biblia para que lo vean. Es Biblia, no es ninguna teoría mía. Dice Proverbios 10:4: las manos ociosas conducen a la ¿qué? A la pobreza. Luego, Proverbios 24:30 dice: pasé por el campo del perezoso, ¿okay?, por la viña del falto de juicio. Había espinas por todas partes. La hierba cubría el terreno. El lindero de piedras estaba en ruinas. Guardé en mi corazón lo observado, y de la vista saqué una lección: un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos. ¿Y qué? Te asaltará la pobreza como un bandido, y la escasez como un hombre armado. Pero no termina. Proverbios 28:19: el que labra su tierra, o el que trabaja, dice, se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Proverbios 6:9: ¿hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño?
poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. Ahora, voy a pisar callos, ¿ok? Metan los pies, porque voy a pisar callos, ¿ok? Pero es porque Dios nos ama, que Él nos reta. Algunos de ustedes me van a decir: pero pastor, el gobierno me está dando desempleo y gano más con el desempleo que trabajando. Fíjense lo que Pablo dice a la iglesia en Tesalónica: ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. Pablo está diciendo: teníamos todo el derecho de no trabajar, de que ustedes nos dieran de comer de a gratis. Dice: pero para ser un ejemplo a ustedes nos pusimos a trabajar. Nos pusimos a trabajar para dejarles un buen ejemplo. Les ordenamos, dice, cuando estábamos con ustedes: el que no quiera trabajar, que tampoco ¿qué? Coma. ¿No hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos sin trabajar en nada, que solo se ocupan de lo que no les importa? A tales personas les ordenamos, que no les sugerimos y exhortamos en el Señor Jesucristo, que tranquilamente se pongan ¿a qué? A trabajar para ganarse la vida. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Mira, si tú te quedas sin trabajo por un tiempo y hay programas de gobierno que te apoyan, tómalos, no hay problema en eso, no hay falta de honor en ello. Pero si caemos en el hábito, si caemos en el patrón de siempre querer estar viviendo con la mano extendida, pensando que alguien más tiene que darme, tú y yo estamos robando nuestro propio futuro y el de nuestros hijos. Es una maldición. Es una maldición que viene sobre nuestras vidas. No hay nada de mal, escúchame, porque no quiero ofender a nadie. No hay nada de mal en un momento de necesidad recibir ayuda, extender la mano y decir: necesito ayuda, me quedé sin trabajo, me quedé, ¿verdad?, sin poder trabajar por una deshabilidad. No hay nada de falta de honor en ello, pero que no se convierta en nuestro estilo de vida, de vivir pensando siempre: el gobierno me tiene que dar, el gobierno me tiene que sostener. Eso es una maldición. ¿Ves? El dinero fácil vuela. El dinero que a ti y a mí no nos cuesta, fácil se va de nuestras vidas. ¿Qué nos dice Proverbios 13:11? Dice: las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumentará. ¿Ves? El dinero que a ti y a mí no nos cuesta, así como no nos cuesta recibirlo, se nos va de las manos. Déjales doy unos ejemplos. Bud Williams ganó la lotería en el estado de Pensilvania en 1988. Ganó 16 millones de dólares. ¿Cuántos creen que con 16 millones de dólares la hacen? ¿Cuántos dicen: la hago? Porque la hago. Saben, el día de hoy este hombre vive del cheque que le llega del seguro social. Después de un año de haber ganado los 16 millones de dólares, estaba en deuda $1 millón. ¿Por qué? Porque el dinero que fácil recibimos, fácil perdemos. Susana Mullins es otra, ganó 4.2 millones, pobrecita, no ganó tanto, en 1993, pero el día de hoy se encuentra totalmente en deuda. Janet Lee en el estado de Missouri ganó 18 millones, 1993,
8 años después de haber ganado estos 18 millones de dólares, se declaró en bancarrota, con solo $700 a todo lo que tenía en todo este mundo. Porque el dinero, ves, que no nos cuesta, que no trabajamos por él, se nos va. Entonces, si el gobierno te quiere dar dinero, está bien, no lo rechaces, recíbalo, pero sigue trabajando. Sigue trabajando. Busca trabajo. No te quedes en pausa diciendo, ya no tengo que trabajar, acabo el gobierno me va a mantener. Pero eso no es lo que Dios nos dice como hijos de Dios hacer. Lo que Dios nos dice como hijos de Dios es que Él nos llama a una vida de trabajo. No, aunque tengo ya tal vez el sostén, no voy a quedarme sin trabajar. ¿Ves? El trabajo conduce a la bendición. El trabajo es el que trae bendición a nuestras vidas. No es el dinero que trae bendición, ¿ves? No es lo que recibimos que trae bendición. Es el acto de trabajar. Nos alimenta nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones. Proverbios 12:11, el que labra su tierra tendrá abundante comida. Proverbios 22:29, ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Proverbios 12:24, el de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será subyugado. Hey, ¿queremos ser personas de influencia? ¿Queremos ser personas que impactamos nuestra sociedad, que impactamos nuestra ciudad, nuestra comunidad? Tenemos que ser gente que trabaja. Tenemos que ser gente que trabaja. Proverbios 13:4 dice, el alma perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será ¿qué? Prosperada. Ahora tenemos que aprender, tú y yo, nunca menospreciemos ningún trabajo. Nunca menosprecies ningún trabajo. Todo trabajo es digno. Todo trabajo es digno. Nos dice Proverbios 14:23, en toda labor hay fruto. En toda labor. Yo viví una historia trágica de una familia en Ciudad Juárez. El esposo, el padre de familia, era un hombre con títulos universitarios, era un hombre que había estado en el gobierno de la ciudad de Ciudad Juárez. Pero ya saben, en esos puestos de gobierno hay cambio de gobierno y van para afuera, y él de repente se quedó sin trabajo. Pero el hombre era tan orgulloso que él no iba a tomar cualquier trabajo. Como él ya había estado en un puesto público, él solo quería como de gerencia para arriba. Él no iba a tomar cualquier trabajo. Y por su orgullo termina él, su esposa, sus hijos viviendo, escúchame, en Ciudad Juárez, en el calor de nuestra frontera, ¿verdad? En el calor de nuestros veranos y el frío de nuestros inviernos, en un garage que alguien le prestó. En el garage, allí era la cocina, el comedor, las recámaras de todos los hijos y la familia. El hombre vino perdiendo el respeto de su esposa, de sus hijos, perdió todo. ¿Pero por qué? Porque él no estaba dispuesto a tomar cualquier trabajo. Pero tú y yo tenemos que reconocer que Dios es el que da dignidad al trabajo. No es el título que tenemos, no es la posición que tenemos, no es el sueldo que tenemos, es Dios que le da dignidad al trabajo. Entonces tú y yo tenemos que entender que todo trabajo tiene valor. Fíjense, Proverbios 6:6 nos habla de la hormiga. Dice, vean la hormiga, observe sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe. ¿Cuántos aquí cuando el jefe no está?
Todo está el jefe y a checar, ¿verdad? A checar las redes sociales, ¿verdad? A llamarle aquí al compadre, ¿verdad? A tomarse, ¿verdad? Una siestecita, a tomarse un refresco, y luego ahí viene el jefe. No. Pero ¿qué dice la hormiga? El cual, sin tener jefe, ni oficial ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge la cosecha, en la cosecha su sustento. ¿Ves? Lo que mueve a la hormiga no es el jefe, no es el que le grita y que le da órdenes, es la visión. Tú y yo tenemos que tener una visión dada por Dios de que el trabajo es digno, que el trabajo es bueno, que el trabajo es dado por Dios, y por medio del trabajo honramos a Dios. Y no importa en dónde trabajamos, Dios nos puede bendecir. Fíjense, Dan Quinn hoy en día es el director técnico de los Halcones de Atlanta, del fútbol americano. Pero ¿saben que su primer trabajo fue como voluntario? Empezó como voluntario, no le estaban pagando ni un centavo, pero hoy en día ya está al frente de un equipo. Pero no solo él, Ron Rivera, ¿verdad? Que fue el director técnico de las Panteras de Carolina. Hoy en día está en Washington, que ya ni sabemos cómo se llaman, ¿verdad? Eran los Redskins, ¿verdad? Los Pieles Rojas, y ya hasta eso es político, ¿verdad? Entonces ya ni sabemos cómo se llama el equipo. Pero bueno, él es el director del equipo, técnico del equipo. Pero empezó, ¿saben qué? Su primer trabajo como voluntario. Él dijo lo siguiente, él dijo: yo me iba a hacer necesario para ellos. Yo iba a trabajar más duro que cualquier otro. Dice: yo hacía todo. Yo llevaba los carros de los otros entrenadores para lavar y los llevaba para echarles gasolina. Yo les recogía el lonche a mediodía. Yo hacía todo lo que fuera necesario. Y el día de hoy es el director técnico. Empieza donde estás. Empieza en cualquier trabajo. Si el único trabajo que puedes encontrar es lavando baños en McDonald's, lava esos baños para que desde allí se puedan comer el Big Mac. Sí, hazlo con excelencia, porque no lo haces por el sueldo que te van a dar, no lo haces por el título que te dieron, lo haces para Dios. Y al hacerlo para Dios, Dios es el que te va a honrar y Dios es el que te va a bendecir. Ahora, yo sé que en este tiempo muchos, tal vez empresas cerraron, tal vez te encuentras sin trabajo. Gracias a Dios estás recibiendo una ayuda del gobierno, pero no te quedes sentado en tu casa no haciendo nada. Ponte a trabajar. Vete a trabajar como voluntario en algún lugar. Hay lugares que ahorita necesitan voluntarios. Muchas organizaciones. Vete con algún amigo que tal vez es plomero y dile: hey, voy contigo, te voy a ayudar. Y aprendes a ser plomero. Tal vez te va a gustar. O te vas a algún taller mecánico y te pones de voluntario y le ayudas a lavar los carros y a lavar esto y a lavar aquello, y aprendes la mecánica y a lo mejor cambias de dirección. Pero no te quedes sentado en tu casa. Ya quieren que me calle. Pero trabaja como voluntario. Hoy en la mañana Dios me estaba dando algunas cosas. José en Egipto, ¿se acuerdan? Vendido por sus hermanos, termina como esclavo en casa de Potifar. ¿Y qué hace? Se pone a trabajar. Podría haber llorado, podría haber chillado, haber dicho: no es justo. Estaba de esclavo. ¿Cuánto crees que le pagaban? Nada. ¿Qué puesto era? El de más abajo. Pero empezó a trabajar, empezó a hacerlo con esfuerzo, hasta que él lo puso Potifar sobre toda la casa, encargado de todo. Y luego, por una mentira, una falsedad, termina en la prisión. ¿Y qué hace? Pudiera haber llorado, pudiera haber lamentado, pero no. ¿Qué hace? Se pone a trabajar, se pone a limpiar allí, ¿verdad? Su celda. Y el jefe de la cárcel ve y le dice: a ver, límpiame aquel, límpiame el otro. Al rato, José era el que traía las llaves de la cárcel.
él era el encargado, porque se puso a trabajar, aunque las condiciones eran pésimas, y porque fue fiel en casa de Potifar y fue fiel en la cárcel, Dios lo pudo poner en el palacio. ¿Ves? La Biblia dice: el que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá sobre. ¿Ves? ¿Cuántos de nosotros en nuestro trabajo no trabajamos, no hacemos nada? Ahí estamos más quejando, ahí para lo que me pagan y quieren que hagan esto. Y luego nos preguntamos: ¿por qué es que Dios no nos promueve? Llega temprano, quédate tarde, mete horas extras sin cobrarlas. ¡Wow! ¿Cuánto le pagaban a José? Nada. Pero por su empeño, Dios lo pudo poner en el palacio. Igual el rey David. El rey David, ¿dónde empieza? Cuidando las pocas ovejas de su padre. Donde su padre, hasta su padre se olvidó de él. Se olvidó de él y se olvidó de las ovejas. Pero David, fiel, cuidando estas ovejas, decía: cuando venía un lobo, cuando venía un oso a robarlo, yo salía y los arrebataba de su hocico. Hizo su trabajo con una excelencia cuando nadie lo estaba viendo. Y por eso Dios lo pudo poner en el palacio como rey sobre Israel. ¿Ves? El trabajo conduce a la bendición. El trabajo es de Dios. Ahora, el trabajo no es Dios. Tengo que terminar rápido, pero tengo que rápido meter esto porque es tan importante. El trabajo no es Dios. Porque hay otros que se van a un extremo donde trabajan y trabajan y trabajan y se olvidan de Dios y se olvidan de la familia. ¿Saben que en Génesis 1 encontramos a Dios trabajando? Génesis 2 encontramos a ¿quién? A Dios descansando. Dios hizo todo en 6 días y el séptimo día, ¿qué hizo? Descansó. Descansó. ¿Dios estaba cansado? No, Dios no se cansa. Pero lo hizo para darnos un ejemplo de ritmo de vida, donde tú y yo sí debemos de trabajar duro, arduo por 6 días, pero luego debemos de tomar un día para descansar. Y un día no solo para descansar el cuerpo, pero un día para buscar a Dios. De entre los 10 mandamientos es el que más habla. Algunos: no matarás. 2 palabras: no matarás. No codiciarás. 2 palabras, otro mandamiento de los 10 mandamientos. Pero cuando habla del día de reposo, fíjense, son 4 versículos que él dedica. Dice: el séptimo día sería un día de reposo. ¿Para qué? Honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tus esclavos, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que viven en tus ciudades. Y Dios establece, amigo, amiga, debemos de trabajar, debemos de tener una teología de trabajo. Trabajamos para honrar a Dios, pero también sabemos tomar un día para descansar y honrar a Dios. Un día para descansar y venir a la casa de Dios y adorar a Dios. Y un día para estar con la familia y pasar tiempo con la familia y tener ese tiempo de convivio familiar y descansar el cuerpo. Porque si no lo hacemos, vamos a terminar viviendo las consecuencias. Entonces Dios nos llama a trabajar y Dios nos llama a descansar y nos llama a ponerlo a Él en su lugar en nuestra vida y en nuestra semana. Entonces termino. Si ya pueden estar, ya están. Dios no nos creó a ti y a mí para vivir en pausa. Digan conmigo en voz alta: Dios trabaja, Adán trabajó. Declaren: yo trabajo para Dios, yo trabajo para bendecir mi familia, los necesitados, mi iglesia. Todo trabajo es honroso. Vamos poniéndonos sobre nuestros pies. Y voy a pedir, queremos orar, porque yo sé que hay hombres y mujeres aquí el día de hoy que se encuentran sin trabajo, necesitados de trabajo. Y Dios quiere darte un trabajo.
Hay personas aquí que tal vez solo están a medio, 20 horas, 30 horas y necesitan más trabajo. Y queremos orar por ustedes. Hay algunos que están en un trabajo donde no pueden avanzar y necesitan algo mejor para proveer para su familia. Entonces, mientras cantamos esta canción, yo voy a pedir que salgan aquí y en cada campus, salgan de su silla, vengan aquí al frente y vamos a orar y vamos a declarar que Dios abre los cielos sobre sus vidas para darles trabajos buenos, dignos, que proveen para sus hogares. Ustedes en línea, igual, vamos orando por ustedes.